Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en cielo, tierra y mar. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú. ¿A quién fueron dados los 10 mandamientos? Ponemos el dibujito de las tablas, ¿verdad? de piedra. Y vamos a ponerle 10 mandamientos. Y vamos a hacernos una pregunta. Éxodo 34, 27 y 28. Éxodo 34, 27 y 28. Y Jehová dijo ¿a quién? A Moisés. Bueno, pues cuando Dios dio los 10 mandamientos, ¿se dirigió a quién? A Moisés. Si usted se acuerda y usted lee la historia, se los dio en un monte que se llamaba el monte Sinaí. Dice la escritura que Moisés subió al monte y allá arriba estaba ¿quién? Dios con Moisés. Y acá abajo ¿quién se quedó? El pueblo de Israel. Todos descendientes de Abraham. ¿Se acuerda que los judíos son los descendientes de Abraham? Eran miles. Habían salido de la tierra de Egipto. Lo voy a dibujar para que nos demos una idea. Entonces dice ahí la escritura: dijo Jehová ¿a quién? A Moisés. Escribe que tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto ¿con quién? Contigo, Moisés. ¿Y con quién? Israel. Y con Israel. Este es el pueblo de Israel. Vamos a ponerle pueblo de Israel. Entonces, ¿a quién fueron dados los 10 mandamientos? A Moisés. ¿Y a quién más? Y al pueblo de Israel. Moisés era parte del pueblo. ¿Okay? Entonces dice la escritura 28. Y él, hablando de Moisés, y él estuvo allí con Jehová, con Dios, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió ¿qué? En tablas de piedra las palabras del pacto. Los 10 mandamientos. 2 tablas recibió. Las tablas. Bueno, dice las tablas, ¿verdad? Vamos a poner tablas. Sí. Entonces, ¿a quién fueron dados los 10 mandamientos, hermana? A Moisés. ¿A Moisés? ¿A quién, Diego? ¿A Moisés? Y al pueblo de Israel. ¿A quién fueron dados los 10 mandamientos, hermano? A Moisés y al pueblo de Israel. A Moisés y al pueblo de Israel. ¿Quiénes son ellos? Son los judíos. ¿Ok? A los judíos. ¿Nosotros qué somos? ¿Judíos o gentiles? Gentiles. ¿Los gentiles tenemos parte con los judíos? No. ¿Los mandamientos entonces son para nosotros, los gentiles? No. Nada más fue hecho pacto contigo, Moisés, y con Israel. Yo no soy judío, yo no soy del pueblo, yo no estaba ahí, no me toca lo que Dios dice. ¿Qué es los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos se le conoce también como la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios utilizó a Moisés para escribir las tablas, para darle las tablas, primero a Dios y luego a Moisés, y Moisés se las dijo al pueblo. El mediador entre Dios y los hombres en ese momento era Moisés. Moisés era el que hablaba con Dios, Dios le decía y él hablaba con el pueblo. Moisés era el mediador del antiguo ¿qué? Pacto o Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto solo fue dado exclusivamente ¿a quién? Al pueblo de Israel, por medio de Moisés. Juan capítulo 1 versículo 17. ¿Quién lo puede leer? Juan capítulo 1 versículo 17. Juan 1, 17. El primero que lo tenga lo puede leer. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muy bien. Pues la ley, ¿cuál ley? La ley de Moisés. Dice, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, la ley por medio de quién fue dada. Pues de Moisés, porque la ley de Moisés, la ley antigua del Antiguo Testamento fue dada por medio de Moisés. Pero
la gracia y la verdad, dice ahí, vinieron Por Jesucristo. por medio de Jesucristo. Entonces, después de los 10 mandamientos viene la gracia. ¿Se acuerda qué es gracia? Regalos merecidos. Muy bien, un regalo que no se merece. Imagínate que llego con Diego. Diego, te regalo un carro. Y tú vas a decir, ¿qué he hecho en mí? No sé manejar. Dice, no, ¿yo qué te he hecho si ni me hablas, no me conoces? ¿Qué hice yo para que no trabajé por él? No, Diego, yo te lo doy de pura gracia, de regalo. No te lo mereces, porque no has hecho nada por él, pero yo te lo quiero dar. Es un regalo que no te mereces. La gracia es eso. El hombre pecador no merece ser salvo. El hombre pecador merece ser, ¿qué? Condenado, merece morir. Pero Dios dice, yo te quiero dar la vida eterna, la gracia. Tú mereces castigo, pero la dádiva de Dios es vida eterna. La gracia y la verdad, porque esto no era toda la verdad vino después. La verdad vinieron por medio de Jesucristo. Órale, se mueve. Por medio de Jesucristo. ¿Cuándo se cumple esto? Vamos a poner una división. En el Nuevo Testamento. Hermano, ¿Sí? entonces quiere decir que los mandamientos son nulos. ¿Del Antiguo? Ah. Sí. Los mandamientos del Antiguo Testamento ya no se deben de seguir. Pero los mandamientos del Nuevo Testamento son mejores que esos. No la van a permitir llegar. Entonces, ¿Cuáles son los mandamientos de los 10 mandamientos? no matarás, no hurtarás, no darás besos ajenos. Y en el Nuevo te habla de lo espiritual. Dice, ¿oíste que fue dicho? ¿No A matarás? ver, ¿el primero cuál es? ¿El primero? ¿De los 10 mandamientos? De los del Nuevo El Testamento. primero es, no Amarás. tendrás dioses ajenos delante de mí. Amarás a tu Dios. Y en Mateo sí dice, amarás al Y Señor el tu Dios otro con todo tu dice, corazón, amarás a Dios sobre todas las por cosas. sobre todas. yo te- Pero dice, este es el primer más grande mandamiento de los 10, le dice. Pero no hay que confundir el antiguo con el nuevo. Pues yo El nuevo es mejor, es como yo decirle, mire, ¿Un carro nuevo está mejor que uno antiguo? es como yo decirle, bueno, ahorita lo vamos a explicar, pero sí es buena pregunta. No quiere decir que entonces sí puedo matar, sí puedo robar, sí puedo dar a los ajenos. No, porque esta ley es mejor, o sea, no te permiten ni siquiera pensar en eso. Es que, ¿sabe por qué yo le hago la pregunta? Sí. Porque haga de cuenta que sí, yo estoy bien consciente que es el Antiguo Testamento. Ajá. Pero verdaderamente, bueno, pues ahí hay mandamientos Sí, que están, no que sean vigentes, sino que están en la Biblia. Por eso Ajá. a mí es mi curiosidad. sí. Que cuando Dios quisiera, bueno, yo, eso es mi manera de pensar, o sea, yo a lo mejor puedo Sí, no, está bien. Está bien que que se si exprese. Dios no hubiera permitido que existiera, ya estaban. que existiera, o sea, yo pienso que no lo hubieran puesto. Sí, ok. Dice, ahí Juan 1.17 dice por eso esto, dice, ¿cuándo vino la verdad? ¿Cuándo vino quién? Jesucristo. Esto no era verdad, o sea, esto era parte de, pero la verdad completa viene con Jesús. Es decir, cuando Dios decía a ellos, más adelante va a poder entender, estas lecciones para eso va a decir, entonces, ¿para qué tenemos el Antiguo Testamento? Esa es la pregunta que viene más abajito, y luego hay una pregunta que dice, ¿a quién debemos de seguir entonces? ¿Al Antiguo y al Nuevo? Pues sí, hay iglesias cristianas que no, nada más es con el Nuevo Testamento. Ahí sí, sí, el puro Nuevo Testamento. Sí, Y hay no hay otro. sí, o sea, pero, o sea, vamos a ver por qué podemos agarrar del antiguo, pero lo vamos a ver un poquito más adelante, no se preocupe. Y la Va a chava- entender que sí es palabra de Dios, Sí. pero no está Sí, es- dentro de lo que nosotros estamos, ni siquiera, por decir, nosotros como quiera somos gentiles. Si ahorita estuvieran vigentes, como quiera somos gentiles, Sí, no tomamos parte. no Si estamos de ser. debemos de hacer esto, tendríamos que hacer todo. ¿Dónde dice? Lo vamos a ver más adelante, que nos dice, tú quieres hacerlo el Antiguo Testamento, ¿no quieres hacerlo el Nuevo? Pues sopas, pues haz todo, y si no lo haces, mueres. Y es imposible, porque hacer esto es imposible. Pero hacer esto, viene gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Regalo. Un regalo, es decir, le andaba hablando ayer a mi hermano y le dije, ¿sabes qué es lo que significa la gracia? Lo que significa la gracia de Dios es que aquí el que no lo hace, muere irremisiblemente, o sea, sin perdón. Aquí tú fallas
y Dios te da otra oportunidad por la sangre de Cristo. Y luego, aparte, el pecador más malo del mundo, aquí, se puede salvar. Y el hermano más fiel del planeta, el más que viene y todo, se puede perder si el último falla. Entonces tú vas a decir, no es justo porque yo llevo toda mi vida aquí y me pierdo, y luego el otro viene y se salva. Porque es gracia, es un regalo. Pero aquí es, tú tienes que hacer para que lo hagas. Y acá, si no lo haces, te mueres. Acá también hay que hacer obras, pero va a entender la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo, del por qué esos mandamientos, todavía no llegamos a eso, apenas estamos viendo a quién fueron dados. Ahorita vamos a ver si siguen vigentes, y luego vamos a ver si siguen vigentes o no, a quién debemos seguir, y entonces los mandamientos de ahí, ¿son válidos o no? Si son válidos, en el aspecto de, eran válidos con el pueblo, pero ya no se aplica, porque ya vino Jesús. Es como usted, ¿verdad? Imagínense que le dice a Karen, haga estas cosas mientras vengo. Luego viene, y luego le manda otras cosas. Y luego dice, entonces las otras ya las desobedezco. Pues no, porque te está poniendo unas nuevas reglas que no te van a permitir hacer otras, una responsabilidad que cuando él no estaba te dejó, ahora ya está y ahora te dice que hagas esto. Entonces debemos de obedecer ahorita a Jesucristo. Por eso dice, la ley por medio de Moisés fue dada. Moisés. ¿Quién es Moisés? Un judío, un hombre como tú. Pero la gracia y la verdad vinieron por ¿quién? ¿Quién es Jesucristo? Es Dios. ¿A quién le va a hacer caso? ¿A Moisés o a Jesucristo? ¿A quién le va a hacer caso usted? A Jesucristo. ¿Quién mandó? ¿Quién hizo a Moisés? Jesucristo, Dios. Moisés fue elegido en aquel tiempo con los judíos, pero Dios, ahorita vamos a ver esto, Jesucristo, ¿para quién es la gracia? ¿Para quién es la salvación ahora? Para todos, ¿ok? Aquí vamos a poner. Aunque sean judíos. Ajá, judíos y gentiles. La pregunta es, ¿qué pacto es mejor? Si hay judíos que han creído en Cristo. Sí, judíos cristianos, de hecho, los primeros judíos, y ahorita todavía hay judíos cristianos. Pocos, pero hay. ¿Sí? Sí, pocos. Entonces, ¿cuál pacto es mejor? ¿El Antiguo Testamento, que nada más tenía a los judíos, o el Nuevo Testamento, que incluye a judíos y gentiles? ¿Cuál pacto es mejor? Pues el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nos incluye a nosotros también. Porque los incluye. ¿Por qué los incluye? Porque hubo un pago. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de Cristo. Era lo que cantábamos ahorita. Lo sé por comprado con sangre yo soy. Porque yo no tenía nada que ver aquí. Y los judíos no tenían salvación porque esto no salvaba. La sangre de Cristo es la que me limpió. Hermano, pero haga de cuenta que yo sí entiendo Eso. lo que Cristo hizo. Ajá. Y los 10 mandamientos, porque el papá de Cristo los está dando. Ajá. Bueno, el Pero Padre. Lo que mi duda sigue, ¿para qué están escritos aquí? Ok, bueno, ese lo vamos a ver más adelantito. Ok. ¿Por qué están escritos el Antiguo Testamento? ¿Para qué? Si vamos a estar con el Nuevo. Okay. Es muy buena pregunta. No se la quiero matar, pero sí lo vamos a ver. Dios hizo su pacto, incluyendo los 10 mandamientos, con Moisés y la nación de los gentiles o de Israel. Va a encerrar usted la respuesta correcta. ¿Con quién hizo pacto? ¿Con Moisés y el pueblo de Israel? ¿O con Moisés y el pueblo de los gentiles? ¿Con cuál? De Israel. Correcto. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba ahí con ellos? Moisés. Moisés. ¿Los gentiles tenían parte? No. No, los gentiles ni siquiera fueron salvados por... Los gentiles, ¿sabe quiénes eran? Los egipcios. Entonces Dios salvó al pueblo de Israel de los gentiles, porque los gentiles lo tenían que esclavizados. No, y hablando de esos genes. Entonces Moisés era también gentil, ¿no? Fue criado por los... Moisés era criado por los gentiles, pero él era hebreo. Es decir, él era hijo del pueblo de Dios. Era descendiente de, no me acuerdo de qué tribu. Y cuando Faraón mandó a matar a los recién nacidos, a él lo apartaron y Dios lo cuidó y fue a dar con la no sé qué del Faraón y lo cuidó. La hija. Y lo trataban como uno de ellos porque la hija lo tenía, pues ya que. Y se convirtió en un poderoso dentro del pueblo de Egipto. Pero él era hebreo. En una de esas Moisés se enoja con un guardia que le da latigazos a alguien
y lo empieza a maltratar. Moisés se enoja, dice, porque pues él sabe que él es hebreo, y lo mata. Moisés mata a un egipcio por coraje, porque vio cómo trataban a uno de su pueblo. Y eso fue lo que le hizo que huir al desierto. Se fue al desierto, y en el desierto ¿qué? Dios le habló en una zarza ardiendo. Y ahí fue cuando dijo. ¿Ya no bajó? ¿Y que fue que ya no bajó? ¿Cómo? ¿Bajó qué? O sea, hubo un tiempo que volvió a subir Moisés y ya no bajó, ¿sí? No, o sea, eso fue en el desierto, antes de que se pasara lo del monte. Cuando Moisés mató al egipcio, se fue al desierto, se fue. Conoció a su esposa, y luego Dios le habló por medio de una zarza ardiendo. Le dijo, ve y regrésate a Egipto. Yo te tenía ahí para que regrésate a Egipto y rescata a mi pueblo. Ya lo rescata, cruzan el mar, ahora sí van en el desierto, y en el monte Sinaí sube. Duró 40 días y 40 noches. Baja y se acuerda que se enojó porque estaban con un becerro de oro. Sí. Las quiebra. Sube otra vez. Y ahora tú. Entonces, pero bajó. Entonces, así está la historia. Hizo Dios. ¿Qué? Este pacto, incluyendo los 10 mandamientos con los gentiles. Este pacto de los 10 mandamientos, ¿Dios lo hizo también con los gentiles? No. Nomás. Sí. No, nomás ¿Sí o con no? los judíos. Correcto. ¿Con quién lo hizo? ¿Con Moisés y con el pueblo de Israel? ¿Los gentiles entramos aquí? No. No entran en la película. ¿Ok? No. Como que hoy voy a ir a cenar con mi familia. Y ahí voy. Tío, pues yo también. No, este pacto es conmigo. Si quieres venir, tienes que ser parte de. No quiero. Entonces el pueblo de Dios adoraba a Dios, pero aún así tenía sus fallas. Bueno, Dios tenía que arreglar en su pueblo sus fallas. Pero los gentiles, que no tenían nada que ver, no entran. No entraban. Porque ellos no tenían nada que ver. Dios tenía un plan para los dos, pero todavía no era el tiempo. Él estaba purificando y dando lo que había de venir. Esto es sombra. Acuérdense que le explicaba yo, ponía mi mano y esto es sombra de lo que ha de venir. Esto es sombra de mi mano. Los 10 mandamientos son sombra de lo que había de venir. Y vamos a ver que todo en el Antiguo Testamento tiene un significado. Por eso es muy importante. Todo. Usted va a decir, ¿pero por qué esto? ¿Por qué? Ahora ya entiendo. Esto era lo que podíamos ver y esto es lo que no podíamos ver, pero ahora lo vemos gracias a Jesús. Entonces, ¿a quién fueron dados los 10 mandamientos, hermana María de la Cruz? ¿A quién? A Moisés, correcto. ¿Y la gracia y la verdad, Diego? Por Jesucristo. ¿A quiénes? A los gentiles. A los judíos. Bueno, la gracia y la verdad, ¿a quién fue dada? A los A gentiles. todos. A todos. A todos. ¿Y los 10 mandamientos? A los Aquí ya no se excluye a nadie. Ok, aquí es nada más exclusivo. no, yo quiero no. Aquí es exclusivo, no vengas, nada más ellos. Y aquí es que inclusivo. Todos vénganse, inclusivo, ¿ok? Todos. Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12. Vamos a tratar de terminar este. Bueno. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo, ustedes los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no son ¿qué? Judíos. En el Antiguo Testamento existen 2 clases de personas, judíos y gentiles. ¿Usted qué es? ¿Judío o gentil? Gentil. Usted está acá. ¿Judío o gentil? Gentil. Nosotros también. ¿Judío o gentil? Todos somos Gentil. gentiles porque no somos parte del pueblo de los judíos. Acuérdense que en aquel tiempo o en otro tiempo, ustedes estaban ¿qué? Separados. En cuanto a la carne, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo, ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, porque en cuanto a la carne dice, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión con mano en la carne. Acuérdense que la circuncisión ¿qué es? Quitar el cuerito del pene, del prepucio, en los hombres. Eso es circuncisión. Todo hombre varón, nacido a los 8 días, tendrá que ser circuncidado. Circuncidado. Era ley. Los judíos, los varones, todos eran ¿qué? Circuncidados. Circuncidarse era quitar el cuerito del pene en los hombres, que es sinónimo de pureza. ¿Ok? Pureza. ¿Por qué? Porque al hacer tus necesidades queda mugrero. ¿Ok? Antes no había rollo, papel. Entonces quítatelo para que no te ensucies tu cuerpo. En cuanto a la carne, vosotros los gentiles éramos llamados
circuncisos. ¿Por qué? Porque ustedes no se circuncidaban. Ustedes estaban normales, así sin nada. Eran impuros. ¿Se acuerdan cuando David mató a Goliat? Sí. Pero antes va y está este Goliat retando al pueblo. A ver, vengan si quieres que... Luego llega David, va con su... todo chiquillo, va con las ovejas. Y dice, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este incircunciso que se atreve a blasfemar en contra de Dios y de su pueblo? ¿Por qué le tienen miedo? Así le dice David a Goliat, incircunciso. Ustedes los gentiles, que en otro tiempo eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha en la carne, versículo 12. En aquel tiempo estabas sin Cristo. ¿Nosotros quiénes? ¿Los gentiles estaban qué? Sin Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿dónde viene? ¿De dónde nació Cristo? De los judíos. De los judíos. Cristo era judío. Cristo venía de aquí, nosotros estábamos sin Cristo. 12. En aquel tiempo estabas sin Cristo. 2. Alejados de la ciudadanía de ¿dónde? De Israel. De Israel. Nosotros no teníamos parte aquí, no vivíamos con ellos, estábamos sin ciudadanía. Hermano, aquí les estaba hablando Pablo a los efesios, ¿verdad? Que no Sí. eran judíos, eran No. gentiles. ¿Eran gentiles? Los efesios eran gentiles. Eran gentiles y De le estaba Éfeso. predicando Pablo. Del pueblo de Dice, ustedes Éfeso. no tenían nada que ver con los 10 mandamientos. Acuérdense que nosotros no nos juntábamos. Aquel tiempo estaba sin Cristo, sin ciudadanía. Ahorita te estoy hablando. ¿Está hablando de eso? Va. 3. Y ajenos a los que A los pactos de qué? De la promesa. Esto es, ustedes estaban ajenos a estos 10 mandamientos, a pactos. Estaban sin pacto. ¿Cómo andaban los gentiles? Y los judíos acá, sacrificando y haciendo las fiestas y participando y llorando. Y los judíos Las dos estaban sin nada, no tenían ley, sin pacto. 12. Sin esperanza. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y sin Dios en el mundo. Y sin Dios. En el mundo. ¿Cómo estaban los gentiles antes? Sin esperanza y sin Dios Sin en el Cristo, mundo. sin ciudadanía en Israel, sin pacto, 10 mandamientos, sin esperanza y sin Dios. Usted y yo somos gentiles. Bajo la ley de Moisés, los gentiles que eran llamados incircuncisos estaban sin Cristo, falso o verdadero. Verdadero. Correcto. ¿Estaban sin ciudadanía en Israel? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdad. Correcto. ¿Estaban los gentiles sin esperanza? Verdadero. Correcto. ¿Y estaban sin Dios? Sí. Está muy fácil porque ya lo vimos, ¿va? Pero correcto. ¿Tenían los gentiles entonces un pacto de relación antes con Dios? No. No. Correcto. Antes de que viniera Cristo, los gentiles no tenían ninguna relación con Dios y con su pueblo. Ninguna relación con el Antiguo Testamento. Nosotros, hoy, tampoco. ¿Por qué? Porque aparte ya vino Cristo. Antes de Cristo, no teníamos relación con Él. Y cuando Cristo viene, mucho menos. Porque Cristo viene por nosotros. Hermano. Por eso dice Pablo ahí eso. Aquí ¿Sí? dice en el 19, en el 2:19 de Efesios, Ajá. dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así es, Cristo vino por todo, dice, antes era estos, pero ya cuando vine, ahora ya no soy llamados extraños. Y Ahora eres miembro del pueblo de Dios. ¿Cuál pueblo? Ya el pueblo de Dios no es nada más los judíos. Ya el pueblo de Dios no es descartado de los gentiles, ahora somos todos, judíos y gentiles. Lo vamos a ver más adelante, Ahora soy visita. si Dios quiere. Ok, ¿tienen alguna duda? Ya no me dicen extranjera. ¿Alguna Soy duda? visita. ¿Para esa palabra de advenedizos está media Advenedizos, fuerte, ok, sí, dice, son advenedizos, son extraños, ya no son extraños. Se siente desaire, como que de Sí, desaire. Es una como que advenedizo. tú eres Muy una bien, advenedizo. se fue la clase volada, pero vámonos allá, guarden sus folletitos Sí. y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en cielo, tierra y mar.
Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en la profundidad.